Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Vamos a hablar de este tema y de otros aspectos de nuestra vida judicializada y hasta criminalizada con un abogado constitucionalista que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y también ha sido congresista de Fuerza Popular. Gracias por acompañarnos, doctor Carlos Mejía. Don Fernando, muchas gracias por la invitación a un programa de tanta credibilidad y sintonía. Gracias a usted. Sí. ¿Cree que esta semana de representación en el Congreso, que usted la conoce porque ha sido congresista, sea una semana de reflexión también y el tema de la Junta Nacional de Justicia, lleguemos a un desenlace en el que no salgan demasiado magullados todos los poderes? Yo creo que vivimos un problema de institucionalización. Este es un choque de trenes definitivamente que otra vez creo que puede partir al país en dos, porque hay mucha gente que está a favor y otros que están en contra. Y entonces creo que el Congreso efectivamente tiene que reflexionar las consecuencias que podría traer un acto de esta naturaleza, porque no es lo mismo, creo yo, dadas las circunstancias, vacar a lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura con lo que puede suceder ahora. Digamos, los que sostienen que deben vacarse dicen que hay los elementos suficientes, pero parece ser, de mi punto de vista, que el tema no da para tanto. Sin embargo, como las inconductas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia no están tipificadas, entonces la llamada falta grave que señala la Constitución es un cajón desastre donde entra la discrecionalidad. Claro, es cualquier cosa que decidan 87 votos. Claro, entonces la única garantía de que esto no va a ser un acto arbitrario es el consenso que supone alcanzar un alto grado de votación, que son 87 congresistas que tienen que estar de acuerdo con el dictamen que viene de la comisión. Veo que sus palabras son conciliadoras. ¿Usted cree que sí hay algunas faltas, pero no son graves y no ameritarían que se defenestre a los 7? Me parece que no tipifica, no es tan grave, pero al mismo tiempo tengo la impresión que no hay las condiciones políticas como para que el Congreso digamos, alcance una votación de esta naturaleza. He conversado con algunos congresistas que creen que no se debe destituir a todos, algunos piensan que solo algunos, y entonces en ese ir y venir creo que lo que puede primar es también el temor con un Congreso que ya sabemos que viene disminuido por los niños y otras cosas que conocemos. Entonces no solo se trata de la voluntad, sino de hasta dónde puede ir el deseo. Como se dice, la política es el arte de lo posible. Y creo y me da la impresión que las causales que se invocan y la situación política no da como para que el Congreso pueda alcanzar los 87 votos. Ese Congreso que usted ha conocido en una etapa anterior da sorpresas, y cuando hay elementos de polarización, de pronto el propio Congreso se desconoce y se le van las cosas de las manos. El viernes se pudo votar y de pronto lo defenestraban a los 7. Es verdad, porque ese es el defecto de los congresos unicamerales. Los congresos unicamerales son levantiscos, son revolucionarios, no se contentan con poco. Entonces, o contrarrevolucionarios, contrarreformistas. Pero en todo caso, digamos, casi siempre no son reflexivos. Entonces, las votaciones o las decisiones son vertiginosas. Y entonces, lo que es una decisión en la mañana puede ser otra en la tarde o en la noche. Y eso también teniendo en cuenta que tenemos un Congreso fraccionado donde no hay partidos políticos, se mueven intereses, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son los elementos que creo que van a jugar en contra. Y yo soy de la opinión que creo que no se van a alcanzar los 87 votos. Y de ahí que también pienso que es apresurada la decisión de algunos organismos internacionales de invocar, de querer mediar, cuando yo pienso de que el Perú todavía tiene instituciones que pueden funcionar. Está el Tribunal Constitucional, que a través de un proceso competencial podría dirimir. Está demorando es que el tribunal no actúa de oficio. El tribunal constitucional no actúa de oficio. En este caso podría ser
Congreso de la República o los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes podrían invocar por la vía del proceso de amparo o por el proceso competencial, ¿no es cierto?, que este tema politizado se juridifique y que pueda resolverse en la vía de la institucionalidad. Ahora, está tan politizado el tema y tan polarizado que, por ejemplo, ayer le preguntaba al doctor Aldo Vázquez, el vicepresidente de la Junta de Justicia y expresidente, si es que están conversando con las bancadas, que me parece natural, ¿no? Ese lobby sano de alguien que le explica su razón a la bancada, me dijo que no podría hacer eso los miembros, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, porque ellos se deben a una función que les impide hacer eso. No sé si en realidad hay algún reglamento que los impida, pero digamos que tiene razón, pueden haber intermediarios que lo hagan. Claro, además existe la institución del coordinador parlamentario, que siempre es una correa de transmisión entre una determinada entidad, un poder, con el Parlamento. Usted que ha sido miembro de un poder constitucional autónomo como el TC y congresista, ¿sí le parecería normal, natural, deseable que haya ese diálogo? Claro que sí, incluso hay que tener en cuenta que ya hay un proceso en trámite y en consecuencia desde el momento en que se ha abierto el proceso político con una decisión que puede significar una destitución, los magistrados ya tienen desde este momento el derecho a la defensa y entonces podrían nombrar a sus propios abogados para que tiendan puentes y hagan saber por qué es que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, desde el punto de vista jurídico, no procedería a esta destitución. También se lo pregunté hace unos programas al doctor Samuel Abad, al abogado, y le dije, ¿están conversando con las partes? No. O sea, ese es otro aspecto de la falta de diálogo y de la polarización que vivimos. También es un problema del Perú, o sea, los peruanos no sabemos conversar. Desde la colonia somos una sociedad que se divide en compartimentos estancos. Yo leí hace mucho tiempo el libro de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca, ¿no?, donde él decía cómo en la colonia la sociedad partía de nobles, criollos, ricos, mulatos, negros, mestizos, hijos no reconocidos, y etcétera, y entonces la sociedad y el individuo quedaba con un determinado estatus jurídico del cual no se podía mover a partir de la clasificación social que recibía. Entonces eso es, creo yo, que el gran peso de la historia que no permite que los peruanos nos podamos entender y que pensemos que dialogar es una ofensa o dialogar es algo que está mal. Entonces, en un foro político donde se va a tomar una decisión política, como es el Parlamento, la única forma de poder, digamos, encontrar un puente que pueda salvar el problema es justamente a través del diálogo. Claro, o sea, no busquemos excusas para no dialogar, ¿no? Y por otro lado, al derecho como excusa, claro, para no dialogar. No puedo porque si no adelanto opinión. Claro, no puedo porque... Pero ahí viene justamente el problema, porque lo que se cuestiona de la Junta Nacional de Justicia es que siendo un órgano administrativo, pero con relevancia constitucional, al mismo tiempo un órgano técnico, no político, que debe fiscalizar y determinar si un juez sigue en el cargo o ha cometido una inconducta, tenga que salir a la palestra a decir me preocupa la destitución o el antejuicio que el Parlamento inicia a Zoraida Ábalos, porque eso quiere decir que ¿cómo puedo adelantar yo opinión sobre lo que va a hacer el Parlamento si el Parlamento justamente cree que Zoraida Ábalos, a quien yo tengo que técnicamente e imparcialmente evaluar en un determinado momento, ¿no es cierto?, salgo yo a decir me preocupa lo que puedan hacer? Ahí habría hacer. una contradicción, ¿no? Exactamente, o sea, por un lado sí me meto en la política y por otro lado no puedo. No, porque claro, si converso puede verse mal, ¿no? No, al contrario, creo que es el momento de conversar. Pero el doctor Vázquez también me dijo que podrían hacerlo si es que fuese público. Le dije, pero visiten pues a la mesa directiva, por ejemplo, se vería bien. Toda la Junta de Justicia que le pida una reunión a la mesa directiva. Sería una buena señal además para el ciudadano que dice, ¿y este lío? Sí, yo creo que sí, pero además hay el debate público que es en forma, que está, digamos, encasetado o encamisetado en las reglas del derecho, ¿no? Pero es el debate público que se da en la comisión, que se dará en el pleno, donde hablarán los abogados. Pero también puede haber la visita cordial, ¿no es cierto?, o la visita para hacer ver, sin que eso signifique que la Junta Nacional de Justicia claudica, sino que tiene que decir qué es lo que pasa, cuál es su punto de vista, y además el Congreso es un órgano complejo que se
digamos, articula su voluntad por medio de los grupos parlamentarios. Entonces, si yo no quiero que el Parlamento alcance los 87 votos, tengo que partir la votación, y para eso, en una estrategia legal, tengo que, claro, que nombro mis abogados tan polarizada como, por ejemplo, le mencionó, ahora usted está libre para opinar. Nombrar a un abogado como el doctor Samuel Abad, que tiene todos los méritos del caso, pero es un abogado que tiene un tinte político que es el opuesto a quienes están juzgando. No es una buena estrategia de defensa que uno nombre pues a un abogado que está en el polo opuesto de la tendencia política que prima en el tribunal que me está juzgando, ¿no? Así es que ese también es uno de los problemas, ¿no? Que si usted se da cuenta, va a ver que los que defienden a la Junta Nacional de Justicia son en un determinado momento los que defendieron la destitución del Parlamento por Vizcarra, son los que en algún momento, tuvieron una posición de apoyo a Pedro Castillo, son los que están en contra de Patricia Benavides, la actual ministra, jefa del Ministerio Público. Entonces, en el fondo, se ha convertido en una contienda política. Sí, claro. Entonces, eso no se puede dejar de ver. Y con narrativas y mitificaciones, ¿no? En realidad, para quienes juzgan a la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides es una heroína nacional, la Junta quiso investigarla, entonces la Junta está en el extremo opuesto, caviar, y entonces yo me bajo a la Junta. Y la Junta, al defenderse, llama a abogados que tienen una posición absolutamente contraria a quienes me están juzgando. O sea, sí. No es la mejor estrategia de defensa. A mí me da la impresión que la Junta Nacional de Justicia no ha sabido conducirse, con objetividad y con elegancia, ¿no? Me parecía, por ejemplo, exagerado que se abra un proceso de investigación a la señora fiscal de la Nación porque había sido condecorada por el alcalde de la Municipalidad de Lima, ¿no? Es como decir, mira, oye, ¿le parece exagerado en ese extremo? En ese extremo, pero también el pronunciamiento de apoyo a Zoraida, ¿no? Pero en el extremo, en lo que respecta a la investigación a la doctora Benavides, a la fiscal Benavides, en el extremo de que en el ejercicio de sus funciones y decisiones administrativas podría haber cometido faltas éticas, ¿ahí sí le parece pertinente que se le investigue? A Patricia Benavides. Sí. Me parece que también creo que ella no dimensionó lo que podía haber significado en el momento en que ella recibe suerte de reconocimiento que le hace el alcalde de Lima, ¿no es cierto? Pero de ahí a abrir una investigación es parte del problema, claro, ¿no? Pero eso ya me no lo veo como una falta ética tampoco. Yo me refiero a que, porque los otros cargos que se le han hecho en la investigación, las otras imputaciones que se le han hecho, es que en el ejercicio de sus funciones de mover fiscales podrían haber intervenido elementos, conflictos de intereses que constituirían una falta ética. Claro, lo que pasa es que vivimos una época en la que prácticamente todo se ha vuelto público. Y el funcionario público está expuesto casi a todo. Entonces, prácticamente, si la cosa sigue así, vamos a terminar con funcionarios públicos que van del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, sin posibilidad de vida social. O sea, caemos otra vez en esta idea de que, o en esta costumbre de juzgar por cualquier cosa que pase. Todo se politiza, todo está mal, todo cae en la cultura de la sospecha. Entonces, no creo que la fiscal de la Nación haya perdido imparcialidad, objetividad en un proceso que pueda abrirse mañana más tarde contra el alcalde de Lima. No va por ahí el tema. Entonces, no me parecía, que la Junta Nacional de Justicia le abriera un procedimiento administrativo por ese tema, porque era una manera de decirle, mira, cuidado que yo tengo poder sobre ti, pórtate bien. Sí, y entonces, en lo que respecta a esa condecoración del alcalde de Lima, yo no le vería demasiado problema. Más problema le veo a que la fiscal podría haber movido a un fiscal que está investigando a su hermana por un problema delicado. Sí, totalmente de acuerdo. Que ver con el caso de los Juegos Blancos. Eso, lo veo totalmente más investigable. Así ¿no? es, claro, exacto. Y lo otro, por eso no tenía sentido. Ahora, así como la fiscal Benavides ha conseguido una medida cautelar que frene esas investigaciones, la Junta Nacional de Justicia
ha introducido un amparo a ver si consigue una medida cautelar que frene este proceso del Congreso. Claro, ¿Podría lograrlo? Sí, claro, en el Poder Judicial puede pasar de todo, pero me parece que se trata de situaciones distintas porque el Consejo Nacional de la Magistratura lleva a cabo un procedimiento administrativo sancionador que es un órgano administrativo, como lo he dicho, con relevancia constitucional porque la Constitución le da un estatus. La Junta Nacional de Justicia. Ajá, la Junta, perdón. En cambio, el Congreso es un poder del Estado y que tiene una función que por su propia naturaleza es continua, que es la de legislar y es la de fiscalizar y la de ejercer control político. Entonces, en este caso, un proceso de amparo contra en verdad, lo que pasa es que el proceso de amparo además tiene determinadas condiciones o características. Por ejemplo, tendría que ser una amenaza inminente y que en este caso no lo hay porque simplemente se trata de una probabilidad de que el Parlamento vaya a destituir. No es una amenaza inminente como es un requisito que se pide para la viabilidad del amparo. Pero estas cuestiones técnicas no necesariamente son las que van a decidir si el Poder Judicial va a actuar o no de otra manera. Como constitucionalista, ¿usted piensa que no cabe amparos no, imposible. Aunque hay antecedentes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, se dio un amparo, una medida cautelar para que el Congreso no eligiera a los magistrados del tribunal. Y al defensor del pueblo. Al defensor del pueblo y además para que el Parlamento no cumpliera con una ley que ya había sido aprobada y que estaba en vigor. O sea, ¿a usted le parecieron erróneas decisiones judiciales esas? Totalmente, y además que fueron hechas por jueces supernumerarios que eran puestos a dedo para llevar a cabo esa función. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando se le preguntó a la presidenta Elia Barrios qué pensaba sobre esto, dijo, las sentencias del Poder Judicial se respetan. Y está bien, pero tienen que ser sentencias que estén en el marco del principio de la división de poderes, porque ahora también el Parlamento va a decir las decisiones del Parlamento se respetan. Hay dos casos interesantes, aprovechando su experiencia que tiene como expresidente del TC, dos casos interesantes que me interesa preguntarle. Si usted fuera en estos momentos magistrado del TC y tiene que decir, como le sucede a los de ahora, sobre la ley esta que permite a la presidenta viajar, ¿usted la consideraría inconstitucional? A mí me parece que sí, efectivamente la ley es inconstitucional por el modelo de sistema presidencial que tenemos, donde el presidente de la República digamos tiene dos vicepresidentes que no se sabe qué funciones tienen. Entonces obviamente que se entiende que se encargan del despacho cuando ella no está. Entonces, frente al vacío que se ha producido, la presidenta no puede salir. Para eso tiene su canciller y para eso tiene su primer ministro. O sea, antes que trajinar la Constitución, sí, usted hubiera preferido que ella... Y además creo yo que como se trata de una interpretación que el Parlamento tiene que hacer de la Constitución, hay una garantía que garantiza la supremacía de la Constitución por encima de la ley. Y esa garantía es el procedimiento agravado de la reforma constitucional. Por ejemplo, si yo quiero modificar la Constitución, tengo que ir a referéndum, no es con aprobación ordinaria en el Parlamento, o me voy a 2 legislaturas con 87 votos. Entonces, si yo voy a interpretar la Constitución, que es básicamente dotarla de un determinado contenido, yo creo que las interpretaciones de la ley, de la Constitución, también tienen que ser con el procedimiento agravado. Si no, por la vía de la reforma, termino convirtiendo la Constitución en una ley ordinaria. Entonces, también por la forma, me parece que la ley del Congreso que permite la salida de la presidenta Dina es inconstitucional no solo por el fondo, sino por la forma. Creo yo que necesitaba 2 legislaturas ordinarias. Muchas gracias, doctor Muchas gracias. Y nos despedimos con nuestras con las cartas sobre la mesa. Ajá. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para escoger una carta. Correcto. ¿De acá? Sí, puede partir y escoger una carta. Y ya, ¿está de acá? Sí, y la lee, por favor. Ajá. Serás lo que debas ser o no serás nada, José de San Martín. Un buen mensaje. Muchas gracias, doctor Mesía. La carta es para usted. Ya, gracias. El programa.